Pues buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a estos coloquios de Hagan Lío, esta iniciativa que empezó durante el confinamiento, pero que hemos continuado. Ahora acercando a casa testimonios de vidas, de personas que nos pueden aportar mucha luz, y yo creo que es pues, el caso del día de hoy. Tenemos con nosotros la gran suerte de tener este coloquio con Esther Palma, que es de Granada, es la pequeña de 4 Ujú. hermanos, y lleva 24 años como misionera. Pertenece a la comunidad de los servidores del Evangelio de la Misericordia y vive en Corea durante estos últimos 14 años, ¿no? Y algo más de 3 que está muy activa en redes sociales. Tiene un canal de YouTube donde publica el día a día de su vida en Corea, por qué está allí, cuáles son sus experiencias de evangelización con los jóvenes, también su trabajo en el seminario. Bueno, en realidad, pues toda su vida y siempre aportándonos mucho de cómo se vive en ese país y esas experiencias que nos enriquecen tanto de evangelización y de salir a las periferias. Has estado también, Esther, en Japón y Argentina y haciendo misión aquí en España. Y tu sueño siempre ha sido trabajar por y para las personas, por eso empezaste a estudiar traducción, con el objetivo pues, de mediar, has contado en algún vídeo, entre países en conflicto y promover la paz. Y ahora pues lo estás haciendo con creces. Entonces, buenas tardes, Esther. Gracias por aceptar esta invitación de este grupo de Hagan Lío. Como he dicho, siempre has tenido en la cabeza y en el corazón darte a los demás, ¿no? Salir fuera, como nos está diciendo el Papa Francisco. E incluso ya pensabas, antes de ver tu vocación, en Corea y en esa evangelización en Corea del Norte. ¿Es esto así? Sí, 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 yo siempre digo, bueno, buenas tardes sobre todo y muchas gracias por la invitación. Es un regalo siempre hablar con los jóvenes y me encanta poder dar un saludo a los jóvenes de España, que me siento súper unida y a la Iglesia de España, que es mi madre, ¿no? Y sí, yo siempre digo que mi vocación a Corea del Norte es antes de mi vocación misionera, porque yo cuando estudiaba como joven en la universidad y hacía traducción e interpretación, siempre soñaba con que iba a llegar a Corea del Norte y que iba a trabajar por los derechos humanos, por los niños, por los jóvenes allí, pero para mí, pues, para nada estaba en la mente que yo iba a ser misionera, ni religiosa, ni nada de eso. Era, bueno, yo soy intérprete y desde ahí, pues, ayudaré, pero yo, pues, salía con un chico y, pues, yo pensaba que iba a hacer una familia, que iba a tener muchos hijos y, digamos, que la vocación a Corea del Norte es antes de mi vocación consagrada y misionera, ¿no? Y después, cuando Dios me ha llamado a la vida misionera, pues no podía ser que no fuera a Corea del Norte, ¿no? Y a Corea del Sur también, ¿no? Se han unido esas dos llamadas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Aunque hemos adelantado algo antes, ¿nos podrías contar cómo fue tu infancia, tu adolescencia y sobre todo en ese momento donde ves claro que Dios te llama a ser parte de esta magnífica comunidad de los servidores del Evangelio? Pues bueno, yo como has dicho antes en la presentación, ¿no? Que me ha gustado mucho, ¿no? Soy la pequeña de 4 hermanos, ¿no? Y eso creo que pues me da un carácter pues muy alegre, ¿no? Muy extrovertido, además soy de Granada, con lo cual pues somos gente de, pues, de mucho sol, de mucha playa, ¿no? De mucho estar fuera. Y mi infancia y adolescencia pues somos una familia creyente, pero tampoco especialmente comprometidos con la iglesia, una familia normal de ir a misa el domingo y ya está, poco más, ¿no? Mi hermana, mi hermana mayor, que también es misionera, ella sí que era una persona súper comprometida y muy siempre en catequesis y siempre estaba en cosas de fe, pero los demás hemos sido gente muy normal, no con un compromiso especial. Y yo en la época de la universidad pues me alejé, de hecho, bastante de la iglesia, de Dios, que es también algo normal en un joven universitario español, pues que tienes ahí tus raíces, pero bueno, luego no lo vives, no lo practicas, ¿no? Y pues tuve el regalo en la carrera de traducción de tener una beca y de salir de Erasmus a Londres un año, y en ese año de salida, pues también pues con la libertad, ¿no? Que tienes y pasarlo bien, yo creo que Dios se sirvió de eso para que, por un lado, mientras quizá podíamos decir, ¿no? Que pues me alejaba de él, ¿no? Y hacía pues todo lo que tú quieres hacer, que piensas, ¿no? Pues que mis padres no me dejan, o que la iglesia no me deja, como todo lo que en tu mente tienes que quieres hacer cuando los demás no te vean, ¿no? Yo creo que fue un movimiento de, por un lado, de alejamiento y sin darme yo cuenta fue el momento en el que yo me acerqué más a Dios, ¿no? Porque también tuve experiencias muy fuertes, ¿no? De, pues, falleció el papá de una amiga mía y fue el primer contacto fuerte con la muerte,
pues, de un grupo de amigos, pues un chaval se suicidó. Tuve como varios choques así frontales con la muerte, y también en el mundo de la diversión pues te lo pasas muy bien, ¿no? Y pues vas a conciertos. En Londres a mí me encanta la música, íbamos a conciertos, fiestas, pero por otro lado también tenía momentos de que experimentaba muy grande la soledad, ¿no? Y entonces ahí empieza mi búsqueda y mi acercamiento a Dios, aunque yo en aquel momento no sabía que era Dios, pero sí que mi búsqueda por el sentido de la vida, ¿no? Y por el sentido de mi futuro también, que quería hacer en este mundo y cómo quería vivir, ¿no? Otro shock fuerte fue que mi hermana entró misionera en ese momento. Cuando yo estaba así, yo dije, uy, ¿esto qué es, no? Y entonces, cuando yo fui a conocer la comunidad en la que ella había entrado, fue el momento en el que yo me acerqué, digamos, directamente a la fe, a la oración. Por conocer un poco dónde ella se había metido, pues empecé un poco como a hurgar, a ver dónde, qué era aquello. Sí, lo que yo no me esperaba era que yo iba a acabar también de misionera, eso no me esperaba yo para nada, ¿no? Y porque además yo soy muy diferente de mi hermana, ¿no? Los que nos conocen, pues mi hermana es una persona muy tranquila, siempre muy amable, ¿no? Y yo soy pues un poco todo lo contrario, ¿no? Un poco loca, un poco cabra montesa. Y entonces, gracias a que ella entró en esta comunidad y que yo la fui conociendo, ¿no? Fue que, pues que en esta misma comunidad pues él me llamó y me llamó también para la misión. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo reaccionaron tus padres, tus amigos más cercanos con este cambio, ¿no? Que vieron de manera evidente que Dios te llamaba y sobre todo a la misión de salir fuera de España? Seguro que tendrás alguna anécdota respecto a ello. Sí, bueno, como ya ahora os decía, ¿no? Soy la segunda en mi casa que pues dice que tiene vocación, que se va a ir de misionera, ¿no? Y mi hermana, pues su vocación fue bastante bien aceptada porque, bueno, siempre se había visto que era una persona pues, de iglesia, comprometida, y aunque costó, pues digamos que se aceptó, pero cuando yo dije que yo quería ser misionera, pues no se entendió, sobre todo mi padre se lo tomó muy mal, no se lo esperaba y pues pensó que, bueno, no sé, que era una locura más mía y que eso no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Y pues fue bastante difícil y yo creo que tampoco yo no lo hice bien, ¿no? Yo tenía que haber sido un proceso quizá más largo, situarme también más en lo que a los otros les supone, y yo creo que fue muy brusco también de mi parte y bueno, pues fue muy doloroso para mi padre. Mi madre es una persona quizá de fe más profunda y también en su familia hay un sacerdote, entonces quizá conocía el mundo de la llamada y lo que a mí se me podía jugar y me apoyó bastante, ¿no? Y en el mundo de mis amigos, pues bueno, en aquel momento yo dejé al chico con el que estaba saliendo y también fue un poco duelo para todos, ¿no? Porque esta persona era una persona de fe también. Entonces la pregunta del millón era, ¿pero y no puedes vivir esto con él? ¿No puedes, tiene que ser tú por tu cuenta? ¿Por qué no lo haces con él, no? Y yo creo que cuando tú sientes la llamada es un misterio, ¿no? Porque es verdad que sí que lo puedes hacer como familia cristiana, y es verdad, ¿no? Pero ¿por qué yo en concreto no lo sentía así? Porque yo sentía que era una llamada a mí personalmente, es un misterio, ¿no? Yo creo que solo el que se experimenta llamado, y para mí también fue un desgarrón, ¿no? Porque tú dejar a una persona que quieres para iniciar un camino de consagración, pues para ti también es difícil, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a ti se te presenta por delante algo que te atrae, algo que Jesús, ¿no? Que te seduce, y entiendo que para los que dejas atrás o los que les cae el jarro de agua fría, pues es más duro, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo pues hemos mantenido la amistad y yo creo que sí que lo ha entendido, ¿no? Y ha visto claro que era una llamada, ¿no? Y Dios también le ha puesto otra persona y un camino por delante, ¿no? Muy bien, muy interesante. Ahora quería abrir, Esther, un bloque como de la iglesia en Corea, ¿no? Mm. Que nos hablaras sobre ello. Porque sabemos, has contado en tus vídeos que tiene un 10% de católicos. Entonces, la labor de una misionera, en tu caso allí, será como un no parar. También ahora, justo después del aislamiento tan estricto que habéis tenido, que se ha llevado a cabo en Corea, siendo también, contabas, ejemplo para todo el mundo en la gestión de esta crisis. También te hemos visto dialogando, entre comillas, con la ministra de Asuntos Exteriores en un vídeo. Entonces, ¿qué nos podrías decir de la situación del catolicismo en Corea? Pues bueno, un 10% significa que es una religión minoritaria todavía, ¿no? Aunque aquí el católico de por sí vive muy pública su fe, y aunque son muy poquitos, ¿no? Siempre los ves por la calle, cuando sales a dar un paseo ves a gente con el rosario en la mano rezando, los ves con la Biblia. El católico se siente muy orgulloso de ser católico,
y es una sociedad que respeta mucho. Entonces tú nunca te vas a sentir avergonzado. Una religiosa que lleve hábito o yo que llevo la cruz, nunca te vas a sentir aquí en Corea mirado mal. Al contrario, es muy querido el catolicismo. El catolicismo en la Iglesia de Corea ha tenido un papel de defensa de los derechos humanos, de los pobres. Cuando hubo una dictadura en los años 80 y pasó a la democracia en el 88, la Iglesia Católica estuvo al frente de ese movimiento, ¿no? Y todo coreano, aunque no sea creyente, sabe que sin la Iglesia Católica, Corea no sería hoy lo que es, ¿no? Un país democrático, un país donde se respetan los derechos. De hecho, este presidente, todo el mundo sabe que es bautizado, es católico, ¿no? Y que ha marcado muchísimo sus valores en su programa, por ejemplo, por la paz con Corea del Norte. O sea, el catolicismo en Corea es algo muy discreto, algo pequeño, pero que es muy visible públicamente y que tiene una imagen muy positiva, ¿no? Realmente, yo cuando lo comparo con España es que es una realidad muy, muy diferente, ¿no? Y te das cuenta que la historia hace mucho, ¿no? Y también la presencia social, política, de compromiso por la justicia, pues hace muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, nuestra labor aquí, sobre todo, es de formación, o sea, formar los nuevos cristianos, que hay muchos que se quieren bautizar, es una iglesia creciente. Entonces, formar todas esas personas, porque no basta bautizarse, no hay que tener una experiencia de Jesús, hay que estar formado en la Biblia, conocer pues, el catecismo. Entonces, este año no, pero hasta el año pasado yo daba clases en el seminario, también hay muchas vocaciones sacerdotales. Y luego tenemos muchos grupos de laicos que quieren pues, profundizar en la fe y darla a conocer. Son escuelas de evangelización, ¿no? Para hacer una experiencia de Dios. Luego, cómo compartirlo, ¿no? Con tu vida, con tu palabra, en tu familia, que hay muchos no católicos, en tu trabajo, que hay gente de otras religiones, cómo relacionarte con ellos, ¿no? Entonces, está basado mucho en la formación, ¿no? Este año, digamos, la consigna del gobierno con todo el coronavirus era la distancia social. Entonces, todos nuestros grupos de más de 5 o 10 personas se han cancelado y hemos seguido un poquito el 1 a 1, pues tanto llamando a la gente por teléfono como videoconferencia. Hemos aumentado pues, los vídeos que hacíamos o toda la presencia en redes, con vivos también en Facebook, de oración. Y es un trabajo quizá más discreto aún, ¿no? De 1 a 1, de estar presente en la vida de la gente. Y los grupos grandes, por ejemplo, este verano hubieran venido un grupo de japoneses, de 15 o 20 japoneses jóvenes, a encontrarse con los jóvenes nuestros, también 15 o 20, y hacer un encuentro de diálogo, de reconciliación Japón-Corea, que tienen dos historias pues de heridas, de colonialismo, ¿no? Y siempre hacemos en verano un encuentro en agosto, que es el 15, es la independencia de Corea. En torno a ese tema pues se ha cancelado, ¿no? Haremos a lo mejor una tarde por Zoom, japoneses y coreanos que puedan dialogar. Pero es verdad que este año nos ha golpeado, ¿no? Porque todos los que nos dedicamos a la labor pastoral, de juntarnos con gente, hablar, es mucho de reunirnos, pues se nos ha quedado en el 1% de lo que hacíamos, ¿no? Y bueno, pues hay que buscar, ahora sí que hay que buscar también nuevos métodos, nuevas formas, seguir estando vivo para que no nos venza el virus, ¿no? Sí, muchas gracias. Esto que comentabas, ¿no? Que nos puede sorprender a los que nos escuchan, y también lo has comentado en tus vídeos, que Corea, probablemente el país más avanzado en tecnología, en economía del mundo, ¿no? Es también un país que sale a la búsqueda del sentido de la vida, que tú también cuentas que es religioso, y que hay muchas conversiones al catolicismo. De hecho, cada año se bautizan 100.000 personas, sobre todo también adultos, ¿no? O sea, ¿cómo se vive esto en el día a día del país, esa religiosidad? ¿Cómo se muestra? O sea, el asiático de por sí, el asiático es muy religioso, ¿no? O sea, solo hay que ver que las grandes religiones del mundo, el budismo, el islam, el hinduismo, el confucianismo, han nacido en Asia, ¿no? Asia es la cuna de las religiones. Y el asiático de por sí es una persona muy religiosa, ¿no? Trascendente. Aunque no sea católico bautizado, es una persona que se sienta y se puede poner a rezar tranquilamente y no tiene problema de creer que hay algo más, ¿no? O sea, el ateísmo es algo que no te encuentras aquí porque es como es de perogrullo que hay algo más y que todo esto pues lo debemos a alguien y que también después de la muerte hay algo más y luego se interpreta pues de distintas maneras según las distintas religiones, filosofías, ¿no? Pero en ese sentido sí que tiene mucha búsqueda, ¿no? Y Corea, como has dicho, se ha desarrollado muy rápido, terminó la guerra en el año 53, los años 60 Corea del Sur era un país muy pobre, después ha tenido dictaduras militares, el país ha estado por los suelos. Entonces, el desarrollo tan rápido y la evolución tan rápida de una sociedad súper desarrollada tecnológicamente
también ha dejado como muchos agujeros dentro de la gente, de pues para qué todo, ¿no? ¿Para qué sirve tener todo esto? ¿Para qué vivir? ¿De qué me sirve tener tanto dinero? ¿De qué me sirve este ritmo? Corea tiene un ritmo de trabajo muy fuerte, ¿no? Hay muchísimo estrés, muchísima competitividad, ¿no? Y eso te deja en el alma también un hueco que conecta con ese hueco que ellos tienen ya de por sí de buscar algo más, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la Iglesia, al haber hecho una labor positiva en la evangelización, quizá en los años 80, 90, después cuando ha venido el Papa en el 2014, también Juan Pablo II vino 2 veces, la Iglesia es como que ha sabido realmente estar presente, y cuando la gente se preguntaba dónde puedo encontrar algo más, dónde puedo encontrar el sentido, después es conectar esos dos cables, ¿no? Buscas el sentido, la Iglesia Católica está ofreciendo sentido, ven a buscarlo con nosotros, ¿no? Y luego los coreanos es que no tienen miedo, por ejemplo, una persona, pues al novio que tiene o a un amigo, de decirle, oye, vente conmigo a la iglesia. Y el amigo está abierto y dice, vale, me voy. Es que no hay prejuicios, ¿no? Están muy abiertos, entonces es muy fácil también atraer a las personas. Lo más difícil es, después de que han llegado o incluso se han bautizado, que se mantengan y que hagan una experiencia profunda, porque tenemos un índice muy alto de bautismos, pero tenemos un índice muy alto también de que en el primer año la gente se enfría, decimos, o sea, dejan de practicar, dejan de ir a la misa, o sea, son bautizados de nombre, ¿no? Entonces ahí es el trabajo que tenemos que hacer más fuerte, ¿no? La gente ha tenido esa valentía de venir, se ha sentido a gusto, se ha bautizado, pero que no sean cristianos de un año, o sea, que continúen y que luego puedan ser misioneros para vivir su fe activamente con otros, ¿no? Muchas gracias. Sí, has contado que trabajas dando clase a los seminaristas, aunque este año ha sido un año pues, raro, extraño en ese aspecto, y sobre todo en la pastoral juvenil, ¿no? Entonces nos gustaría conocer en concreto qué actividades tenéis en marcha ahora y antes de la pandemia, que realizáis con los jóvenes y sobre todo pues alguna experiencia concreta, alguna anécdota de cómo Dios va cambiando los corazones asiáticos. Pues tenemos como en la pastoral juvenil dos esferas, ¿no? El trabajo con adolescentes, chavales desde 12, 13 a los 17, y después con jóvenes que son más pues, universitarios, ¿no? Un trabajo que hacemos mucho es intentar salir de Corea, porque como te decía, es una sociedad muy competitiva, hay mucho estrés, los chicos viven un índice de comparación entre ellos muy grande, hay mucha exclusión también, y yo creo que Corea tiene el índice de suicidios más alto del mundo a nivel de adolescentes de 16, 17 años, porque el momento del examen de la selectividad, ¿no? El examen de ingreso a la universidad, se les presenta una presión muy grande, ¿no? Que tienen que pasarlo con buenas notas, tienen que ir a una buena universidad, además tienes que ser muy guapo, además tienes que tener ropa de marca, ¿no? Yo creo que esa misma presión que todo joven vive en cualquier parte del mundo, ¿no? Por ser lo más, por estar a la altura de lo que la sociedad le pide, en Corea se vive con una pasión y con una fuerza muy grande, ¿no? Entonces nosotros tenemos varias actividades al año que son de salida de Corea, o sea, cogernos a los chicos y llevárnoslos pues o a Camboya, o a Tailandia, o a Filipinas, a un lugar que primero es contraste porque es muy pobre, pero sobre todo es contraste porque los jóvenes allí tienen una alegría desbordante, ¿no? Y cuando tú llegas, que aquí lo tienes todo, ¿no? Tienes el iPhone último modelo, tienes la ropa de marca, pero te sientes por dentro a veces muy golpeado porque no te sientes aceptado, porque te han hecho bullying. Y llegas a esos barrios, ¿no? Este año estuvimos en enero, ha sido la última actividad que hemos hecho, prácticamente en enero, a principio de enero. Llegas a Tailandia, allí a un lugar en el que los chicos sonríen con una sonrisa genuina, donde aunque la gente es muy pobre, ves que salen adelante, ves que luchan con sus familias, ves que están ahí, pues no sé, tienen que cocinar, tienen que lavarse la ropa en el río, tienen que ir al colegio, o sea, una resiliencia impresionante, pero que la alegría es más fuerte, ¿no? Y pues recuerdo de este año, una anécdota de este año, ¿no? Uno de los chicos nuestros, ¿no? Que siempre, pues aquí en Corea yo lo había visto muy triste, siempre muy decaído. Cuando llegó allí y vio a los chavales de Tailandia, eran niños, era un colegio de niños en el que íbamos a colaborar de voluntarios, un colegio llevado por los misioneros en el borde entre Tailandia y Myanmar, y vio a los niños, bueno, que vivían en unas condiciones, pues la casa eran 4 latas, un calor impresionante, los padres trabajan en una fábrica que están todo el día y les dan $1 al final del día, el colegio también muy pobre,
pero estos niños, bueno, riéndose todo el rato, súper cariñosos, muy obedientes en el colegio, allí estudiando con un esmero. Y este chico, en un día, en uno de los compartires que tenemos siempre al final del día, dijo, me he dado cuenta que yo nunca sonrío. Y me he dado cuenta aquí, ¿no? Viendo el contraste tan fuerte de estos niños, ¿no? Y me he dado cuenta que cuando sonrío, si sonrío, soy más feliz. O sea, que yo pensaba que para ser feliz tenía que sonreír, pero también si sonrío me hago más feliz, ¿no? Y que sonreír es una opción. Dice, yo tengo muchas dificultades y quizá no sonreía porque esas dificultades me abrumaban, ¿no? Dice, pero he sentido fuerza de estos niños, ¿no? He sentido como tú puedes más. O sea, si estos niños, tan pequeños como son, que tenían a lo mejor 6, 7 años, pueden con todo esto y todavía sonríen, yo también puedo, ¿no? Y es como que se le despertó dentro de él una capacidad súper grande, ¿no? De superación, de ser feliz. Y yo lo he visto a la vuelta de enero, te encuentras con este chico, está mucho mejor, ¿no? Está mucho más alegre, es como si se hubiera por dentro, se hubiera aumentado la capacidad de vivir, de sentido, ¿no? Y dices que ha sido una semana, ¿no? Y yo creo que no ha sido por mi vida ni por la vida de los misioneros, ha sido por la vida de los niños, ¿no? O sea, realmente en estos países, en Camboya, en Filipinas, la gente, que muchas veces no son ni creyentes, porque estos chavalillos de Myanmar que eran, no eran cristianos ni siquiera, ¿no? Son misioneros para nuestros chicos. Nosotros vamos de voluntariado a servir, pero en realidad son ellos los que nos misionan a nosotros y son ellos los que nos evangelizan en ese sentido, nos dan un chute de amor y de fuerza, de esperanza muy grande, ¿no? Bien, muchas gracias, muy chula la anécdota, muy sencilla pero muy profunda. Ahora, Esther, queríamos hablar contigo de la labor que tienes de evangelización también a través de las redes, que empezaste hace unos años, ¿no? Con esa aventura misional a través de YouTube. Supongo que también por esa conexión con la gente joven, porque no paramos de ver vídeos y conectamos mucho con esos nuevos medios. Entonces, ¿cómo fueron esos inicios de tu labor de evangelización en redes y qué pretendes con ello? Pues sí, yo ya seguía un poco el trabajo que hace Imisión, que es una plataforma en España de evangelización en Internet, que lleva Daniel Pajuelo, ¿no? Que es Dani en YouTube y Chisque Valladares. Ya lo seguía desde hace unos años y había asistido a un curso que ellos habían dado y tenía como la inquietud de estar en distintas plataformas. Me había abierto un perfil en Instagram, en Facebook, en Twitter, estaba como un poco conociendo, ¿no? Quizá no lo vivía como de manera declarada, ¿no? De evangelizar, sino, bueno, pues más tener presencia en esa red y habitar, ¿no? Como dicen ellos, como dice también pues, el magisterio de la Iglesia, ¿no? Habitar en esas calles digitales, escuchar a la gente, también ser testigo de alegría y de nuestra vida cristiana, de los valores, de una manera sencilla, sin doctrinas, sino simplemente pues viviendo y dejando que Jesús salga a través de nuestra vida, también de nuestros fallos, ¿no? Bueno, que Él sea en nosotros lo que somos, ¿no? Pero, pero poco a poco sí que me fui dando cuenta que tanto para mí YouTube es un instrumento y una herramienta diaria, tanto de música como de tutoriales, o sea, de que vives ahí en el día a día, y también que había muy poca presencia de la iglesia, ¿no? Cuando buscas cualquier tema, tienes cientos de youtubers, tienes cientos de opiniones, pero tienes muy poca presencia de iglesia y sobre todo de iglesia joven, de iglesia fresca, de iglesia misionera para nada, ¿no? Porque los misioneros pues están siempre súper ocupados y además cuando vives en países pobres, en África, pues ni vas a tener red para subir nada, o sea que es imposible que un misionero esté en YouTube, ¿no? Y en ese momento pues empezaron varios youtubers, empezó el Peregrino Gris en Latinoamérica, el padre Sam también estaba por ahí, empezó Daniel, y yo creo que viéndolo, pues yo dije, bueno, pues yo, pues, desde lo que yo soy, como yo pueda, pues me voy a lanzar también, ¿no? Y todos ellos, porque la iglesia en YouTube, la iglesia católica es una piña, ¿no? Todos ellos pues, me apoyaron un montón, somos muy hermanos, me han ayudado un montón, ¿no? A nivel de pues, cómo se hace, cómo hacerlo, ¿no? Y, y mi intención, como es en español, porque no me veía capaz de hacerlo en coreano, ¿no? Porque ya es un esfuerzo hacer un vídeo, editarlo, pensarlo, hacerlo en coreano sería muchísimo. Entonces pensé, bueno, también es un servicio para la Iglesia de España y para los jóvenes de España que sea un canal en español, ¿no? El público que tiene mi canal pues son jóvenes desde 18 a 30 años quizá, de España, de Latinoamérica. Hay gente creyente y hay gente también no creyente, porque no quería que fuera un canal, digamos, 100% cristiano y 100% de evangelización, porque a mí me parece que es un riesgo en la iglesia, ¿no? Dejarse fuera siempre
a ese joven que no es creyente pero que está en búsqueda, ¿no? Yo quería que ese joven de alguna manera se pudiera enganchar a mi canal, ¿no? Y entonces es verdad que Corea te da una puerta porque está el K-pop, está Corea como país que interesa muchísimo a los jóvenes, ¿no? Está el coreano, el idioma que está muy de moda ahora. Y pensé, bueno, pues ir tocando temas de fe, pero también pues desde lo que es la vida o lo que es el turismo en Corea, ¿no? Desde los sitios que voy conociendo, ir dando a conocer a Corea y siempre tengo, ¿no? Pues pienso en un joven cristiano que le va a apoyar su fe, que le va a animar a ser misionero, pero siempre pienso también que hay algún joven que está viendo el canal que no siendo cristiano está abierto a algo más, ¿no? Y que viendo mi vídeo dice, bueno, pues no está mal la iglesia, ¿no? Pues no está en rollo como decían, ¿no? Pues no es para tanto, ¿no? Y puede al menos cambiar la imagen. Y sí que me han llegado testimonios de gente en comentarios o luego por privado en el WhatsApp o en el correo, de gente no creyente, y dice, oye, pues me estoy volviendo a acercar a la iglesia a través de tu canal, ¿no? Oye, pues la verdad que la iglesia, me alegro que está cambiando, ¿no? Y parece que está modernizando, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Como mostrar el nuevo rostro, que también el Papa Francisco lo está haciendo, ¿no? Y mostrar que es real, ¿no? Y que la Iglesia pues está realmente está en el mundo de hoy y está con los hombres de hoy y quiere vivir pues el mensaje de Jesús, pero hoy, ¿no? No estamos en el siglo pasado, ¿no? Porque eso nos cierra las puertas, ¿no? Para evangelizar, ¿no? Muy bien. Esther, tu vídeo más visto, el que más visualizaciones tiene, es el que titulas El sentido de la vida. ¿Por qué estoy en este mundo? Que es un podcast. ¿Por qué crees que esto es así? Y ya que es muy diferente al resto de tus videoblogs. Y luego, por otro lado, ¿cómo consideras que el cristianismo puede acercar a los jóvenes que ven tu canal a que se respondan estas cuestiones? Pues la historia de este vídeo es súper interesante porque cuando yo empezaba en YouTube, yo buscaba en cierto modo pues qué tipo de vídeos hacer, qué temas tratar. Y al principio tú piensas que los temas que a ti te interesan pues son los que debes ir lanzando, ¿no? Y recuerdo que vi un vídeo de SM Dani que se llama algo así como tengo 14 años y me mide, algo así se llama el vídeo, ¿no? Y era porque es un vídeo que él habla de qué preguntas buscan los jóvenes en Google. Y esa es una pregunta pues que los chicos de 14 años buscan mucho, ¿no? O las chicas, pues tengo 13 años y aún no tengo novio. La gente más adulta, pues tengo 35 años y aún no tengo trabajo, ¿no? Y él enseñaba cómo en Google puedes ver un poco cuáles son las búsquedas de la gente, qué son los temas más buscados y luego cómo responden las páginas, ¿no? Entonces me dediqué durante un tiempo bastante largo a buscar cuáles eran las preguntas más fuertes que se buscaban en YouTube y cómo se respondían. Pues una de estas preguntas que se me hizo muy fuerte que buscaban los jóvenes en YouTube era ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Era una pregunta que se buscaba millones de veces y sin embargo no había ninguna respuesta de canales católicos. Había muchos canales protestantes o canales de nueva era o youtubers un poco así de vende humos, de coaching, pero coaching barato, así no nada serio, ¿no? Y entonces yo dije, pues nada, vamos a hacer un vídeo sobre el sentido de la vida. Le pedí tanto el guión como la voz a una misionera de mi comunidad, que no soy yo la que habla en el vídeo, que tiene una voz muy bonita y también creo que lo tenía muy trabajado esa historia, ¿no? Y cuenta la historia del aguilucho y bueno, da unas respuestas muy buenas, ¿no? Y ese vídeo es bastante lento, es un podcast, es un poco largo. La verdad que nunca pensamos que iba a ser el vídeo del canal, que hasta el día de hoy es el que tiene más visitas, ¿no? O uno de los que tiene más visitas. Y es un vídeo que cada día, si entras a la estadística, hay gente que lo está viendo, siempre. Se ven los vídeos nuevos y ese vídeo siempre la gente lo sigue viendo. Yo creo que alguien que le gustó mucho debió colgarlo en una plataforma suya y debe estar vivo colgado en alguna plataforma que le sigue dando vida, ¿no? Eso es muy importante en YouTube, que no solo es el esfuerzo que tú haces, sino que hay misioneros anónimos, por ahí gente que se coge tu vídeo y lo comparte a alguien y le está dando vida, ¿no? Ese vídeo seguro que ha caído en unas buenas manos que le están dando vida continuamente, porque no creo que sea solo por el canal, sino está colgado en alguna otra plataforma que le hace que sigue vivo, ¿no? Pero a mí lo que me enseñó, que quizá lo tengo que hacer más veces, es que pues eso, que los jóvenes que están buscando preguntas más serias de lo que yo me planteo y que cuando intentas, pues humildemente dar una respuesta, pues lo intenté con esa misionera, haciéndolo en conjunto, le pusimos una música, con lo poco que tienes, porque tampoco era una cosa que sabíamos hacer un podcast, o sea, con los medios que tienes, pero ha respondido a, pues no sé, son 10.000 personas, 15.000 personas, dice, imagínate, cualquier párroco de este mundo quisiera que sus homilías llegaran a 15.000 personas, ¿no?
y que cada día a lo mejor tiene 200 visitas cada día, es impresionante, ¿no? Y no sé, medio como siempre me anima, ¿no? Decir, bueno, con los medios que tienes y con las ideas que tienes, lánzate y hazlo, ¿no? Y sí que creo que YouTube está ahí para responder a esas preguntas, ¿no? Yo estoy preparando estos días un vídeo sobre la homosexualidad porque creo que es una pregunta que siempre los jóvenes me hacen, siempre está ahí en el corazón de la gente, pues qué piensa la Iglesia Católica, por qué se sienten excluidos, cómo se puede hacer para que se sientan más dentro, ¿no? Y así como la mayoría de los videoblogs pues son muy ligeros, no tienen un tema nada pesado, ni siquiera nada doctrinal, pensaba que también tratar a veces o de vez en cuando algún tema así un poco más como central para los jóvenes, ¿no? Pues puede también responder o puede... Aunque yo no me acerco tampoco a los temas desde un aspecto dogmático, más pastoral o más desde el cariño que yo le tengo a los jóvenes, ¿no? Pero pienso que sí, que YouTube y todas las redes necesitan que respondamos a las preguntas, ¿no? Que tienen los jóvenes. Sí. Muchas gracias. Esther, ¿cómo vivisteis en 2014, como has nombrado la visita del Papa Francisco, aquellas afirmaciones tan potentes como solo hay una Corea o dejad que Cristo os transforme? Bueno, toda la visita del Papa del 2014 fue un momento muy, muy emocionante, ¿no? Bueno, aquí lo hemos preparado porque era en la ciudad donde yo vivo, era un encuentro con los jóvenes, con lo cual estaba dentro de Pastoral de Juventud y aquí otra misionera y yo estábamos en el equipo de la preparación central, ¿no? Con 10 o 12 jóvenes, 3 o 4 sacerdotes y en coordinación con mucha gente también en Asia, en otros países, en Hong Kong, en Japón, que nos ayudaron, ¿no? Porque era un encuentro asiático de juventud al que acudía el Papa. Y fue muy emocionante, primero, que viniera a nuestra ciudad, que es una ciudad pequeñita, puede ser Salamanca o puede ser una ciudad así secundaria, de aquí de Corea, se llama Daejeon. Fue muy emocionante y luego el encuentro con los jóvenes, que fue el momento en el que dijo esas palabras, fue súper emocionante porque él estaba como muy cercano, o sea, él es un abuelito, pero se hace súper cercano a los jóvenes, es súper alegre y los jóvenes lo sintieron, ¿no? Estábamos dentro de una carpa, dentro de una tienda, era verano, era agosto, y hacía un calor, bueno, estaba el aire acondicionado, pero hacía un calor y el calor humano, y él, cuando entró, bueno, la gente empezó a aplaudirle, fue un momento muy, muy emocionante, ¿no? Yo estaba en la cabina de traducción, porque yo era el intérprete de las preguntas de los jóvenes al Papa. Y el canal mío era cogerlo de los jóvenes y volcárselo al Papa, y luego un sacerdote hacía lo que el Papa decía en italiano al coreano, ¿no? Yo hacía solo la entrada al Papa, o sea que solamente el Papa me estaba escuchando, nadie más me escuchaba, ¿no? Y entonces estaba muy emocionada porque también yo he estudiado traducción e interpretación y hacer una traducción simultánea en cabina en un encuentro así de esas características para el Papa era como, bueno, ¿qué más puede pedir un intérprete que un momento así? O sea, es que aunque lo hubieras soñado, no lo puedes acceder a ello, ¿no? Y son cosas como que Dios te regala y que es porque estás en ese momento y Él lo ha querido, ¿no? Y luego cuando habló del momento de Corea del Norte, de que somos una Corea, que somos hermanos, no olvidarse, ¿no? Bueno, yo creo que, yo no sé si yo estaba llorando, yo creo que por dentro estaba llorando todo el encuentro y súper emocionada, pero sí que se te ponían pues la piel de gallina, ¿no? Y se hizo un silencio muy grande porque él pidió que se rezara unos minutos, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a rezar y si Dios quiere nos regale la unidad, ¿no? Y fue de esos momentos que se hace un silencio, pero que se mastica, todos ahí rezando, el Papa rezando. Y bueno, yo siempre he tenido la certeza de que la unidad, de una manera o de otra, aunque pienso que no será un solo país, quizás sean dos o sea de otra manera, pero que la paz y la reconciliación siempre va a llegar, ¿no? Pero en ese momento también tuve una certeza especial, ¿no? Así el Papa está aquí, rezando por los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes, por la unidad. Si dice Jesús que donde hay dos o tres reunidos, lo que pidamos en su nombre nos lo concede, esto nos lo tiene que conceder, ¿no? Yo creo que fue un momento de decir, se va a dar, ¿no? Y bueno, pues este año pues, ha habido momentos buenos, ha habido momentos malos, ahora estamos en un momento un poco regular, pero yo sí tengo la certeza de que la paz y la reconciliación con Corea del Norte va a llegar y que esa pastoral, ¿no? Que yo añoro, que es con los jóvenes de Corea del Norte, pues algún día va a llegar, ¿no? De consuelo, de reconstrucción y de que puedan conocer a Jesús, que tengan la oportunidad, ¿no? Aunque sea de escuchar ese nombre, de escuchar esa verdad, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Esther. Vamos a pasar ahora a las preguntas de los participantes en este coloquio, de nuestros amigos de Hagan Lío. Entonces, Antonio nos dice que cuál es el gran reto, según tu punto de vista, de la evangelización en Corea y por dónde empezáis la misión con aquellos que jamás han oído hablar de Cristo en esa cultura.
Ah, qué bueno, dos preguntas muy buenas. Bueno, el gran reto aquí en Corea, yo diría que es la fraternidad. Corea tiene un bagaje cultural que es confucianista, que es muy estructurado, ¿no? Muy jerárquico, las relaciones son muy jerárquicas, ¿no? Aunque tengas un año de separación, ¿no? Yo ya te veo que eres más joven que yo, te lo veo así de primera vista, y ya eso establece entre nosotros una diferencia, ¿no? Y entonces en esa diferencia yo estaría por encima de ti porque yo soy mayor y yo te puedo tratar de cualquier manera, ¿no? Y tú me debes un respeto que a veces significa que no me dices la verdad, ¿no? Me dices solo lo que crees que yo quiero oír y yo, pues por ser más mayor, pues puedo aplastarte, ¿no? Y esas relaciones jerárquicas son muy traicioneras, ¿no? Porque en el origen debería ser que el más mayor protege al menor y el menor respeta al mayor en el sentido de que aprende de su experiencia, ¿no? Pero se han ido pues estropeando, ¿no? Porque pues está el pecado que actúa en nosotros y siempre pues las cosas no son tan ideales porque somos humanos. Y entonces las relaciones fraternas, ¿no? Tanto en las parroquias como en los grupos, en las comunidades, con los jóvenes, son muy difíciles, ¿no? Y aquí el idioma también lo marca mucho. Hay 5 niveles en el idioma, como si hubiera entre usted y tú hubiera 5 capas, ¿no? Y tienes que ser muy cuidadoso en qué estás usando, ¿no? Para hacerle sentir al otro, pues, si estás por arriba, si estás por abajo, no puedes usar el nivel de amigo solo con el que tiene la misma edad que tú. Y ya, si es por arriba o por abajo, pues ya tienes que elegir el verbo que es adecuado, pero también se puede usar como un arma de, pues como decía antes, ¿no? Para aplastar o para hacer sentir mi superioridad o mi dominio, ¿no? Y el Evangelio, y una cosa de las que le atrajo mucho a los primeros cristianos aquí en Corea, es esa frase que dice, solo tenéis un Señor y todos vosotros sois hermanos. Y otra frase muy revolucionaria que es cuando Jesús les dijo, yo os llamo amigos, porque aquí amigo solo se puede llamar al que tiene la misma edad, si no, no es tu amigo, es o tu hermano pequeño o tu hermano mayor. Eh, y el Evangelio yo creo que pasa por ahí, ¿no? Pasa porque no importa tanto si tienes una edad u otra, porque somos realmente hermanos y somos amigos. Incluso aunque yo te hablara, porque el idioma me fuerza a eso, a hablarte de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque el idioma es así, es jerárquico, es estructurado, pero el amor o, no sé, la humildad tiene que estar en el centro, ¿no? Eso es un reto muy grande en la evangelización de este país. Se nota en las parroquias, ¿no? Puedes estar en una parroquia en la que notas claramente, ¿no? Que el párroco es el rey, debajo está el otro párroco, debajo está la religiosa, debajo está el laico y el último es el joven. Y es una situación estructurada jerárquicamente y piramidalmente que no son relaciones de servicio y de humildad, son de aplaste, ¿no? En el seminario también. Los del último año aplastan a los del quinto, los del cuarto, y el pobre chaval del primer curso pues se siente que tiene un peso de los mayores, ¿no? Y todo eso hay que evangelizarlo, ¿no? Y hay que dejarlo... Pero claro, cómo se haga, tendrán que ser los coreanos que lo hagan, ¿no? Porque ellos tienen el idioma, ellos tienen la cultura. Para nosotros no es un reto, ¿no? Y a veces es muy fácil decir, no, pero no lo hagáis así, si somos hermanos, sí, pero tú no eres coreano, ¿no? Son ellos que tienen que hacerlo, ¿no? Y luego la otra pregunta de cómo te acercas a alguien que no es creyente o cómo se le acerca la fe, y yo tanto en Corea como en España, en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que eso que dijo Jesús, ¿no? De que vosotros sois mis amigos, es muy fuerte, ¿no? Cuando tú realmente te haces amigo de una persona, porque esa persona te interesa, ¿no? Ves que tiene cosas buenas, te alegras con sus alegrías, te entristeces con sus dolores, ¿no? Te interesa esa persona, le quieres ayudar, ella te enseña algo a ti, ¿no? Y yo creo que la amistad es un puente por el que Dios se cuela, ¿no? Es como una rendija abierta por la que Dios va pasando, ¿no? Y si nosotros creemos que la presencia de Dios está en nosotros, ¿no? Yo siempre digo, no, las personas creen que no van a la iglesia, pero en cuanto una persona se encuentra conmigo, ya está yendo a la iglesia, porque yo soy la iglesia, ¿no? Entonces, aunque piensa que no tiene encuentro con Dios, pero si se está encontrando con nosotros, se está encontrando con Dios, en la medida que yo deje que Dios habite en mí, ¿no? Y yo simplemente, aunque no diga nada de Dios ni le mencione, haciéndome amiga de esa persona, queriéndola sinceramente, va a pasar el amor de Dios por mi vida para ella, ¿no? Y el amor de Dios le va a tocar, sin duda, ¿no? Entonces, para mí la amistad siempre ha sido la clave principal, ¿no? Y que sea sincera, profunda, y si te dejas afectar, yo creo que un día u otro la persona va a querer también entrar en tu mundo, ¿no? Y tú en el suyo, ¿no? Y algún día u otro, pues la persona va a querer decir, bueno, pues sí que me gustaría tener lo que tú tienes, ¿no? Y ahí, pues, es la pertenencia a la iglesia y es la experiencia de fe, ¿no?
Bien, muchísimas gracias. María nos cuenta, nos quiere que comentes qué es lo que más echas de menos de España y luego las diferencias también entre la práctica religiosa en España y en Corea. Bueno, pues algo que echo mucho de menos de España, por ejemplo, es el Camino de Santiago, que si yo estuviera allí, pues a cada rato que tuviera, pues me sacaría una semana para caminar el Camino de Santiago, ¿no? Ahora diría, ah, vámonos una semana al Camino de Santiago, que me encanta, ¿no? Y las diferencias, pues, no sé, aquí la fe es algo que se vive mucho por opción, ¿no? Como no está en la cultura, pues el que es cristiano lo hace por opción y el que como adulto se ha bautizado es una opción muy fuerte, porque a lo mejor en tu familia no hay ningún cristiano y eres tú el que te has bautizado, el que de repente el domingo dice voy a la misa, pero es que nadie va a la misa en tu familia, ni saben lo que es, ¿no? Es una opción muy fuerte, decir, bueno, vamos a bendecir la mesa, pero pues que eso es, es que de dónde sales tú con esto. Y, y entonces en España yo veo que algo que ha dejado, ha perdido mucho, ¿no? Es que como es una tradición, es algo cultural, ¿no? Eh, pues ha perdido esa frescura, ¿no? Ha perdido esa inocencia de decir la novedad, ¿no? Aunque por otro lado veo que también ahora es una opción realmente, ¿no? Como son tiempos difíciles, son tiempos que no es tan bienvenida la Iglesia Católica, ¿no? Y se ve pues todo lo que ha hecho mal y se ve todos los errores, también es una opción de decir, pues sí, yo con todo eso y a pesar de todo eso, pues quiero seguir siendo católico, ¿no? Es una opción quizá en España, una opción más humilde, ¿no? Una opción de decir, bueno, pues sí, reconozco que me tengo muchas veces la pata, pero a pesar de todo yo quiero seguir estando dentro, ¿no? Y aquí es una opción a lo mejor más inocente o más alegre, eh, sí, más... porque no tienen nada que justificar, no tienen nada que pedir perdón, al contrario, a veces es hasta un orgullo cuando una persona se bautiza en su familia. Ah, pues qué bien que tienes una religión y qué bien que vas a educar a tus hijos en valores. Mucha gente se bautiza antes de casarse con ese deseo de educar a sus hijos en una religión y de darle los valores católicos. Muchas veces cuando lo preguntas dicen, sí, yo me bauticé antes de casarme porque pensaba que mi familia con la religión tendría una dirección más clara y que para mis hijos sería bueno, ¿no? Por eso hay muchos bautizos de adultos en los 30, en los 35, ¿no? Que te aporta como algo grande, ¿no? Según dicen ellos, ¿no? Muchas gracias, Esther. Ujú. Luego Andrés pregunta, según tu experiencia de estos años de evangelización a través de las redes, a los que quieren empezar una iniciativa de evangelización a través de YouTube, de redes sociales, ¿qué consejos les darías? Bueno, yo de primeras a todo el mundo que quiera empezar le diría que se lance, con lo que tenga, con lo que pueda, que empiece. Y después, cuando vas empezando, pues te das cuenta que tienes que formarte, ¿no? Que tienes que aprender. Y hay plataformas que ya están surgiendo, ¿no? Está ahí Misión, que tiene ya un curso online muy bueno de formación para misioneros en el mundo digital. Está Catholic Link, que ha sacado también un curso de formación en evangelización digital muy, muy profesional. Y entonces formarse también es necesario, ¿no? Porque las redes, cada una tiene un lenguaje, formarse en diseño, formarse pues, en vídeo, específicamente en YouTube, en edición de vídeo. Pero también en estos cursos no te enseñan solo pues, lo que es edición de vídeo, lo que son las redes, sino cómo ser un misionero verdaderamente en estas redes, ¿no? Cómo ser presencia y cómo siguiendo desde el magisterio del Papa Francisco, cómo tener una presencia que impacte, ¿no? Tanto el grupo de misión como Catholic Link tienen mucha experiencia porque son gente que han ido por delante, ¿no? Entonces yo recomendaría primero lanzarse, empezar así, aunque no lo sepas hacer ni nada, pues ahora meterte. Y aunque no tengas medios, ¿no? Aunque sea con un móvil o como sea. Y después poco a poco hacer una reflexión y formarse y profundizar y realmente para poder perseverar y tener una presencia que impacte realmente, pues estar formado, ¿no? Y trabajar en comunión. A mí me ayudó mucho, ¿no? Siempre estar ligada a misión, estar ligada siempre con, pues eso, con Daniel, con Chisquia, con gente en España del Reino Cristo y de otras congregaciones que no son la mía, pero que están en el mundo de la evangelización digital y somos una piña, ¿no? Pues en YouTube con el Peregrino Gris también ayudarte. Vivir en comunión en las redes y en la iglesia, la poca gente que yo creo, ¿no? Que estamos en el mundo de evangelización en Internet, ayudarse es muy importante también, ¿no? Yo diría esas dos cosas, formarse y estar en comunión, vivirlo, no vivirlo en competencias, sino en coordinación, ¿no? Y apoyándose unos proyectos a otros porque nos enriquecemos muchísimo, ¿no? Muy bien, Esther. Pues nada, muchas gracias. Agradecerte este apoyo a Hagan Lío, a esta iniciativa de evangelización, a ver si hace mucho bien.
por aceptar esta entrevista, por habernos iluminado con estas palabras, por todo lo que hacéis allí en Corea. Aunque estemos a muchos kilómetros de distancia, pues estamos muy cercanos en la oración. Y si quieres que pidamos por algo en concreto, pues pedimos y rezamos por Corea. Pero si quieres decirnos algo concreto, alguna iniciativa que tenéis en marcha, pues la encomendaremos especialmente. Y nos haría ilusión Bueno, sobre... Bueno, perdón. ujú. Sí, sí, pues bueno, pediros que estas iniciativas que teníamos de contacto de jóvenes Japón-Corea, pues ahora se han parado por la pandemia, ¿no? El año que viene la misión que teníamos a Filipinas también con jóvenes está ahora mismo en stand-by, ¿no? Entonces, por un lado, yo pido por el fin de la pandemia porque creo que para la gente más vulnerable y que lo ha sufrido más, creo que se merece que se pueda terminar, ¿no? Pero lo que pido también es que si no termina y tenemos que convivir con esta situación por un largo tiempo, pues que nos mantengamos despiertos a cómo hacerlo, ¿no? Teníamos estos dos pilares en el año, ¿no? En agosto Japón-Corea y en enero-febrero la misión al sudeste asiático. Quizá en unos años no podemos hacer estas dos actividades, entonces pues Dios nos tiene que iluminar y nos tiene que realmente el espíritu, cómo vamos a hacer la pastoral de juventud ahora, iniciativas nuevas, o sea, no pararnos y buscar eso, el nuevo camino, el nuevo método, el nuevo lenguaje en este momento presente, que a lo mejor pues, nos significa eso, ¿no? Convivir con el coronavirus durante un tiempo. Y si puedo pedir otra cosa más, ¿no? Ya que has Por dicho de supuesto, pedir, gratis. antes te hablaba de este mundo de los suicidios, ¿no? Bueno, precisamente ayer hemos sabido la noticia de que se ha suicidado el alcalde de Seúl, ¿no? Era una persona, bueno, pues Dios sabrá, ¿no? Por qué lo habían acusado de acoso sexual, seguramente esto se le ha venido encima, bueno, pero era una persona que era conocida por la defensa de los derechos humanos. En la alcaldía de Seúl ha hecho muchísimo bien, en la gestión de la pandemia ha sido súper famoso. Y yo personalmente lo respetaba muchísimo como persona, ¿no? Y la verdad es que, más allá de lo que haya pasado, ¿no? O sea, el suicidio es un drama en Corea, realmente, ¿no? O sea, cuando una persona tiene un problema, no tiene fuerza interior para afrontarlo, ¿no? Imagínate esto de los abusos que ha pasado, pues no sabemos si es verdad o no, porque no se ha llegado hasta el final en el caso, pero aunque fuera verdad, ¿no? O sea, cada persona tiene que tener una fuerza interior para asumir los errores, para pedir perdón, para levantarse, y hay misericordia suficiente, ¿no? O sea, para mí la cruz es la palabra de Dios que dice que pase lo que pase, Dios lo puede perdonar y Dios va a reconstruir, aunque también Dios asume el precio. O sea, no es que no significa nada nuestros pecados significan algo muy gordo, ¿no? O sea, que Jesús haya muerto en la cruz, que las cosas que hacemos mal y las cosas que se hacen mal en el mundo tienen consecuencias muy dramáticas, ¿no? Pero todo eso ha sido acogido por Dios y la misericordia de Dios es más fuerte, ¿no? Es más fuerte que la muerte, ¿no? Yo creo que ese mensaje de que la misericordia de Dios es fuerte como la muerte y puede reconstruir, pues no sé, yo pediría que pueda tocar el corazón de los coreanos, ¿no? Para que realmente, esto sí que es una plaga, ¿no? La plaga del suicidio es muy, muy fuerte, ¿no? En Corea más o menos son al año 300 jóvenes que se pueden quitar la vida, ¿no? Imagínate, es un avión que se estrella cada año con adolescentes de 16, 17 años y pues, sientes que no llegas a tiempo, ¿no? Que aunque estás evangelizando, pues se te está escapando el avión de cada año, ¿no? Pues pediría eso, pues por personas que en este momento estén sintiendo esos sentimientos, ¿no? Pues que tengan por dentro una llamada o un algo que les diga stop, ¿no? No lo hagas, ¿no? Que sea la fuerza de nuestra oración que les detenga, ¿no? Y si nos encontramos directamente con esos jóvenes, pues que tengamos las palabras para hacerles dar una vuelta, ¿no? Y decir, vuelve a empezar, ¿no? Hay esperanza para ti, no te quites la vida, ¿no? Muy bien. Esther, muchísimas gracias. Os animamos a los que habéis visto este vídeo, pues que lo compartáis, que va a hacer mucho bien, porque el diálogo que hemos establecido aquí ha sido muy potente, creo que puede llegar a mucha gente. Y luego, Esther, nos haría ilusión una despedida en coreano, si puede ser unas palabras breves. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Podemos decir, 사랑합니다, hagan lío, fighting, y 안녕히 계세요. Les os he dicho que os quiero mucho, que ánimo con hagan lío y que hasta luego, es lo que he dicho. Muy bien, Esther, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien por allí. Chao, Chao. 안녕히 계세요.